Es una noche animada en el cine y el proyeccionista P pone la película para el público. Luego pasa el tiempo leyendo un libro sobre los misterios del mundo, siempre con su linterna en la cabeza, lo que molesta a una chica cuando va a buscar una bebida. Al regresar, la energía eléctrica del edificio se apaga. P usa su linterna para mirar alrededor y se sorprende al no escuchar ningún ruido, ni siquiera de la película. Cuando las luces de emergencia se encienden, P queda impactado al ver que todos en el cine, excepto él, han desaparecido. Aunque las ropas y los accesorios de las personas siguen ahí, no encuentra a nadie. P comienza a buscar en el centro comercial y encuentra a otro sobreviviente, un guardia que tiene su propia linterna y tampoco ha visto a nadie. Se unen para buscar en la zona y el guardia entra en una tienda de ropa al escuchar un ruido, pero desaparece repentinamente también. En ese momento todas las luces se apagan de nuevo y P ve una sombra saltando hacia él. Mientras tanto, Rosemary camina por el hospital con su linterna, buscando otros sobrevivientes. La situación es la misma, todo está oscuro y las personas han desaparecido, dejando solo sus ropas. Al llegar a la sala de cirugía, se siente perturbada al encontrar a un hombre abandonado en medio de una operación que ahora suplica por su ayuda. De repente, las luces de emergencia se apagan y la linterna de Rosemary cae. Al recuperarla, descubre que el hombre también ha desaparecido. En estado de shock, Rosemary comienza a llamar a su hijo desaparecido. A la mañana siguiente, el presentador de noticias, Luke, se despierta y apaga las velas que su novia dejó la noche anterior. Se sorprende de que ella no esté cerca, pero comienza su día como de costumbre, sin notar la sombra que se mueve. El televisor y su teléfono no funcionan y hay agua frente a la nevera, pero Luke no lo encuentra raro. El ascensor tampoco funciona y hay ropa tirada en el suelo, pero Luke no se da cuenta ni siquiera del guardia que ha desaparecido. Toma un periódico y sale. Al caminar se da cuenta de que el periódico no es del día. Pisa unas gafas y finalmente mira a su alrededor para descubrir que toda la ciudad está desierta. Hay coches abandonados y ropa por todas partes, y un avión se estrella en la calle indicando la gravedad de la situación. Desesperado por respuestas, Luke corre a su lugar de trabajo, sin notar aún la sombra moviéndose en las paredes. Revisa cada sala, pero no encuentra a nadie y todas las radios están sin batería. En un cajón encuentra una foto de su ex esposa, pero en ese momento nota la sombra moviéndose. Luke la sigue dejando caer la foto, que inmediatamente queda cubierta por la oscuridad. 72 horas después, Luke aparece corriendo por las calles oscuras con su cuerpo cubierto de linternas. En esos últimos días ha aprendido a mantener las sombras alejadas de él y ahora salta de coche en coche, intentando encontrar uno que funcione. Luke se detiene en un coche y se asegura de cerrar la puerta. De repente, un hombre comienza a golpear la ventana, pidiendo fuego porque su encendedor está a punto de apagarse. Luke se niega a ayudarlo. El hombre intenta huir, pero su encendedor se apaga y la oscuridad lo consume también. Después, Luke sale del coche y comienza a recoger cualquier suministro que pueda encontrar, sin saber que Brianna lo está observando desde lejos. Luke encuentra un camión que todavía tiene algo de energía, pero no es suficiente para hacer que el vehículo se mueva. Mira a su alrededor y encuentra una pistola en la guantera. De repente escucha un ruido y corre hacia él, descubriendo que viene del pub, que aún tiene luces. Cuando entra, encuentra el lugar vacío, así que toma todas las baterías que puede encontrar y bebe algo mientras observa su antigua alianza de matrimonio. En ese momento, las luces comienzan a parpadear. Luke baja al sótano y encuentra un generador que mantiene el pub con energía. Se asegura de que el generador funcione bien, pero mientras mira a su alrededor, es amenazado por James y su escopeta. James obliga a Luke a soltar la pistola y lo lleva de vuelta al piso de arriba, donde Luke intenta terminar su bebida. James dispara un tiro para asustarlo. Luke se enfurece y le grita, pensando que James no es capaz de matar a nadie. Luke le dice que no verán a otras personas y deben calmarse. James entonces revela que reconoce a Luke de la televisión y que su madre era camarera en ese pub. James solo está esperando que su madre regrese, ya que salió para verificar una iglesia donde vio una luz antes de desaparecer. Sabiendo que el generador no tiene mucha energía restante, Luke le dice que deberían dejar la ciudad juntos. Pero James se niega porque está esperando a su madre. Luke se enfurece y grita, mostrando que son las 11 de la mañana y aún está oscuro.
oscuro afuera. Todos los días el sol sale más tarde y se pone más temprano, lo que significa que cada día hay menos luz. Y llegará un momento en que solo habrá oscuridad. Le dice a James que su madre no va a volver, por lo que deberían irse antes de que el generador se quede sin energía. En ese momento Rosemary entra aún buscando a su hijo y está al borde de un colapso. Toma la pistola de Luke y dispara, cayendo al suelo en desesperación. No muy lejos de allí, Paul se despierta en la calle con la cabeza sangrando, pero logra arrastrarse hasta una parada de autobús que aún tiene energía. En el pub, Rosemary finalmente se calma, y cuando James le pregunta si es doctora, eso la hace recordar lo que sucedió la noche de la tragedia. Ella estaba afuera tomando un descanso para fumar cuando de repente todas las luces se apagaron y escuchó gritos y ruidos. Después de eso corrió a su casa y descubrió que la niñera y su hijo también habían desaparecido. Rosemary explica que el padre de su hijo solía beber en ese pub, por lo que vino a ver si él había traído al niño allí y que solo sobrevivió gracias a las luces de neón. De repente el grupo oye un ruido afuera y sale a ver a Paul gritando y pidiendo ayuda. Al principio, Luke se niega a ayudarlo, pero cuando Rosemary y James insisten, decide ir con una linterna en mano. Luke corre hacia Paul ignorando la sombra que se mueve a su alrededor. Cuando llega a la parada de autobús, inmediatamente recoge a Paul, pero su linterna deja de funcionar. Las sombras comienzan a acercarse, así que Luke enciende una bengala, levanta a Paul y corre de vuelta al pub. Mientras tanto, James cree escuchar a su madre y trata de salir, pero Rosemary lo detiene antes de que pueda abrir la puerta a las sombras en la calle. Luke cae y se tuerce el tobillo y las sombras lo rodean. Luke se esfuerza por empujar a Paul y por suerte Rosemary abre la puerta para dejarlos entrar, lo que mantiene a las sombras a raya, permitiendo que ambos entren. Después Luke se pone cinta adhesiva en su pierna herida, mientras Rosemary atiende la herida en la cabeza de Paul. Paul les cuenta lo que sucedió en el centro comercial, diciendo que la luz se apagó y fue golpeado por un ser desconocido, y está seguro de que fue llevado a algún lugar. Sin embargo, cuando la luz regresó, se encontró en la calle. Luke no cree que Paul haya sido llevado, pero él jura que fue así, diciendo que estaba demasiado oscuro para ver el rostro del ser, pero pudo escuchar susurros. Sin embargo, no pudo gritar, solo pudo luchar por existir. Rosemary dice que debe haber una razón por la cual fueron elegidos, quizás un castigo divino. Frustrado, Luke toma a James y pregunta a Rosemary si un niño merece ser castigado, pero todos se quedan callados cuando las luces comienzan a parpadear. Ven la sombra moverse, así que Paul les dice a todos que desconecten todas las máquinas para que la energía del generador dure más tiempo. Luego bajan al sótano para revisar el generador y Luke descubre que hay una puerta cerrada con llave abajo. James explica que es una salida de emergencia. Le da algunas patadas al generador que aún tiene suficiente combustible, lo que hace que la luz parpadee nuevamente y las sombras se vuelven más aterradoras. Luke aleja a Paul del generador y después de calmarse, Paul comparte la historia de la colonia perdida de la isla de Roanoke. En 1587, 117 personas formaron la primera colonia inglesa en esa isla. Sin embargo, cuando el barco de suministros llegó, descubrieron que toda la comunidad había desaparecido misteriosamente sin dejar rastro. Lo único que encontraron fue la palabra Croatoan tallada en un árbol. Nadie sabe qué significa, pero Paul cree que fue una advertencia que recibió la colonia antes de ser reiniciada. De repente, Paul se desmaya debido al dolor insoportable en su cabeza, pero lo llevan a la mesa de billar donde Rosemary lo atiende. Luke va al bar a buscar hielo, pero también se siente desesperado y comienza a llorar mientras se quita su anillo de matrimonio, recordando lo que sucedió el día de la tragedia. Mientras seguía a la sombra, entró en el escenario principal y la energía volvió, haciendo que las cámaras comenzaran a moverse. Entonces Luke corrió para revisar las cintas de la última transmisión, que fue interrumpida por las sombras, pero fue capturado por la cámara de video, donde Luke vio a su novia aparecer en la transmisión. Haber escuchado la voz de su hermano muerto hace 3 años llamándolo en la oscuridad. Su teoría era que las sombras en la oscuridad podían usar trucos para atraer a las víctimas y aconsejó a todos confiar solo en
en las luces que llevan en sus propias manos. Entonces la energía se apagó nuevamente y Luke pudo escuchar una voz en la oscuridad. Las sombras comenzaron a perseguirlo hasta que entró en una sala. Arrancó las persianas para dejar entrar la luz y así la sombra se desvaneció. De vuelta al presente, Luke dice a los demás que deberían irse antes de que el generador falle por completo y señala que las luces en el pub podrían ser una trampa para atraer a las personas hacia las sombras. Rosemary piensa que tal vez están del lado equivocado, que donde están es el infierno y que las sombras podrían ser el cielo y las voces que llaman son de personas para reunirse con sus seres queridos. Ella también se niega a irse sin su hijo. Luke se enfurece de nuevo, señalando que hay un camión que podría funcionar y que podrían encontrar un hospital para Paul y tal vez buscar al hijo de Rosemary y a la madre de James. A medida que las luces comienzan a parpadear nuevamente, Luke da un discurso sobre la supervivencia y señala que si esto es un reinicio deben aprovecharlo. El grupo entonces está de acuerdo en irse. Luke y Rosemary salen a buscar el camión mientras James cuida de Paul. Antes de irse, Luke le da el llavero de su coche a James diciendo que es un amuleto de la suerte. Mientras tanto, Rosemary revisa las heridas de Paul y él comienza a hablar sobre lo hermosa que es, preguntando si podría tener una mujer como ella para consolarlo. Rosemary lo besa. Así la pareja sale y las luces en el pub comienzan a parpadear. James vigila a Paul todo el tiempo, quien sigue diciendo cosas sin sentido. Cuando se duerme, las luces vuelven a parpadear, así que James lo despierta. Paul quiere escuchar más música y convence a James de conectar la jukebox nuevamente, lo que obliga al generador a usar mucha energía y hace que las luces sigan parpadeando. Pero escuchar la música permite que James imagine el pub lleno de gente y puede ver a su madre en el bar. Vuelve a la realidad cuando escucha a Paul gritar de dolor. Entonces James corre para calmarlo y luego va al baño a buscar agua. En ese momento, las luces realmente se apagan por algunos segundos. Cuando vuelven, Paul llama a James pero no responde. Entonces baja de la mesa para buscarlo, solo para encontrar sus cosas en el suelo. Preocupado, Paul busca a James en el sótano y encuentra la puerta de emergencia abierta, así que la atraviesa. Encuentra un largo pasillo iluminado por luces brillantes y escucha a James llamándolo. Paul empieza a buscarlo y finalmente encuentra otra puerta al final del pasillo, pero al abrirla descubre que hay una pared de ladrillos. Frustrado, golpea los ladrillos mientras las luces comienzan a apagarse una por una detrás de él, mientras la música de la jukebox empieza a sonar. Una sombra aparece en el pasillo y la oscuridad comienza a cubrir a Paul mientras repite existo. De repente desaparece, entonces se revela que Paul en realidad aún estaba en la mesa y la energía del pub se apagó por algunos segundos. Cuando la luz regresa, James sigue en el baño y sale a buscar a Paul, pero descubre que ha desaparecido. Las sombras y las luces comienzan a parpadear en el pub, así que James corre al sótano para revisar el generador. Afuera, Rosemary y Luke se acercan al camión lo más rápido posible. Porque la linterna de Rosemary se apaga, comienzan a empujar el camión hacia el pub, pero la herida en la pierna de Luke empieza a doler, así que necesitan hacer una pausa. Mientras descansan, Rosemary comparte una historia sobre su hijo aprendiendo a hablar, y Luke confiesa que su esposa está en Chicago, pero no cree que quiera verlo ahora. La linterna de Luke también falla, pero reciben luz de una nueva fuente. Es Brianna que apunta su propia linterna hacia ellos, pero también llama la atención de la oscuridad, que comienza a cerrarse a su alrededor. La pareja trata de decirle a Brianna que vaya con ellos, pero en lugar de eso, ella huye. Luke intenta ir tras la chica, pero su pierna herida lo hace caer. Cuando las sombras están a punto de atraparlo, Rosemary logra encender los faros del coche, ahuyentando las sombras y permitiendo que Luke regrese con ella. Unos segundos después, las luces del camión comienzan a fallar y pueden ver sombras extrañas en la niebla. Luke toma piezas de otros coches y consigue construir una antorcha, pero dejaron el encendedor en el pub. De repente, Rosemary apaga las luces del camión y comienza a correr, arrastrando a Luke con ella hasta llegar al hospital. La puerta está cerrada, así que Luke dispara a la cerradura y ellos logran entrar. Y después de admitir que en realidad no trabaja allí, Rosemary rápidamente encuentra
encuentra algunos fósforos y enciende la antorcha. Entonces Luke cree que están listos para partir. Sin embargo, Rosemary le dice que espere mientras va al almacén a buscar alcohol para mantener las antorchas encendidas. Mientras tanto, Luke decide ponerse de nuevo su anillo de matrimonio. Rosemary escucha el llanto de un bebé y al mirar por la ventana cree que es su hijo. Sigue el sonido hacia afuera y descubre un cochecito de bebé debajo de un poste de luz. Corre de inmediato hacia él y encuentra el cochecito vacío. Luke escucha a Rosemary desde afuera y corre también, pero es demasiado tarde. Rosemary desaparece en el mismo momento en que la luz se apaga. Aterrorizado por una sombra con la forma de Rosemary, Luke corre de regreso al camión y comienza a empujarlo solo. En el sótano del pub, James está asustado porque puede ver una sombra con forma humana acercándose a él. Pero antes de que algo suceda, Luke finalmente regresa. Tras un abrazo, James queda devastado al saber que también han perdido a Rosemary, pero Luke le promete que lo lograrán juntos. Conectan el generador al camión y Luke va al sótano para completar la conexión. James intenta arrancar el camión y tras varios intentos finalmente funciona, pero deja al pub sin energía. Las sombras comienzan a perseguir a Luke, pero logra correr afuera y unirse a James en el camión. Preso del pánico, Luke comienza a conducir en reversa con el capó levantado, bloqueando su visión. Después de unas cuadras, no tiene más opción que detener el camión y pedirle a James que mantenga el pie en el acelerador mientras él sale para cerrar el capó. En ese momento, James se da cuenta de que la iglesia tiene luz y corre hacia ella, llamando a su madre e ignorando los gritos de Luke. Luke, desesperado por no perder el camión, decide dejar a James y se va. En el camino hacia Chicago, Luke ve la palabra Croatoan escrita en un puente, lo que lo hace replantearse las cosas. Mientras tanto, James entra en la iglesia y descubre que las sombras están lentamente apoderándose del lugar. Hay un círculo de velas en el altar y al lado de ellas, James ve una sombra que susurra su nombre con la voz de su madre. En ese momento, una sombra intenta atacarlo, pero Luke irrumpe en la iglesia con el camión, iluminando todo el lugar. Luke le pide a James que entre en el camión, pero James se niega diciendo que ha encontrado a su madre. Sin embargo, cuando James revisa el altar, solo encuentra una pila de ropa, confirmando que su madre se ha ido. Luke intenta consolarlo, pero la luz del camión se apaga y James también desaparece, dejando caer su anillo en el proceso. A medida que las sombras comienzan a cubrir la iglesia nuevamente, James se sienta en el medio del círculo de velas, repitiendo su nombre y las palabras "existo". Una por una, las velas se apagan y la oscuridad se apodera del lugar. A la mañana siguiente, el sol finalmente sale y James se sorprende al despertar en la iglesia y descubrir que una vela permaneció encendida toda la noche. En ese momento, Brianna aparece y le dice que esa es su cama. Cuando James intenta irse, Brianna le pide que se quede con ella. Ella le revela que ha sobrevivido gracias a una linterna solar y a cambio, James le muestra el amuleto de Luke. Cuando los niños salen, encuentran un caballo comiendo manzanas caídas y deciden montarlo para dejar la ciudad. Cuando cae la noche, las sombras toman la forma de Luke, Owl y Rosemary, susurrando con sus voces. La pareja mantiene las sombras a raya con la linterna de Brianna, pero el futuro sigue siendo incierto. Así termina El misterio de la calle 7, una película de suspenso de 2010